Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos el ejemplo número 12 sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos representados mediante líneas. En este ejemplo tenemos entonces una estructura de hidrocarburos donde cada uno de los ápices o cambios de orientación representan un átomo de carbono, asimismo los extremos. Y cada una de estas líneas representa la unión entre átomos de carbono. Por tanto, los demás enlaces los forma cada átomo de carbono con un número determinado de hidrógenos que le permita cumplir con la tetravalencia, es decir, formar los cuatro enlaces covalentes. Para nombrar un hidrocarburo, recordemos las reglas y pasos para nombrar compuestos orgánicos. Tenemos el primer paso es identificar el grupo funcional principal. Tenemos en este caso un alqueno porque hay un doble enlace y por tanto vamos a escribir que identificando el grupo funcional principal, tenemos entonces que se trata de un alqueno, por la presencia de ese doble enlace entre los átomos de carbono. Ahora bien, tenemos que determinar cuál es la cadena carbonada principal. Debe ser la más extensa o más larga y que contenga el mayor número de átomos de carbono, de modo que quede el menor número de radicales de alquilo por fuera de esta. Dentro de las actualizaciones de la nomenclatura química orgánica que ha hecho la IUPAC, esta considera que se debe escoger la cadena carbonada principal como la más extensa y continua y que no necesariamente tiene que pasar por el doble enlace. Es decir, puede que tengamos una estructura donde la cadena carbonada sea la más extensa y el doble enlace no esté dentro de esa cadena más extensa. Pero en este caso podemos considerar que ese doble enlace sí está presente en la cadena carbonada principal, que debe ser la más extensa, porque lo hacemos como deducción lógica. Al observar la estructura, ¿cuál es el recorrido más extenso y continuo que podemos realizar para abarcar la mayor cantidad de átomos de carbono? Incluso hagamos esta selección de la cadena carbonada principal de izquierda a derecha, es decir, sin considerar inicialmente la presencia de este doble enlace. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos desde el átomo de carbono más hacia la izquierda y empezamos a seleccionar todos los átomos de izquierda a derecha. Y vamos a pasar por el mayor número de átomos de forma continua. Vemos que al hacer esta selección de la cadena carbonada principal, podemos pasar por el doble enlace que nos queda dentro de esta cadena. Seleccionada la cadena carbonada principal, procedemos entonces a la enumeración. En este caso, debemos considerar las notas que tenemos respecto de la enumeración. Cuando tenemos un grupo funcional principal característico, es decir, distinto a los hidrocarburos como un ácido carboxílico, un alcohol, un aldehído, una acetona, entre otros, entonces se empieza la enumeración desde el carbono del grupo funcional principal. Pero este no es el caso porque tenemos un hidrocarburo, que es un alqueno. Como es un alqueno, nos remitimos a la nota número 2. La menor enumeración debe ser aquella para el doble enlace, si es que este está presente, lo mismo que para el triple, o para los grupos hidroxi, si aparecen como funciones secundarias. En este caso, la menor enumeración debe ser para el doble enlace. Por tanto, no analizamos la enumeración de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Se debe entender que la menor enumeración debe ser para ese doble enlace y por tanto, en este caso, se enumera de derecha a izquierda para que nos dé el menor número para este doble enlace. Y empezamos con la enumeración. El carbono 1, 2, el 3, luego sigue el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que la cadena carbonada principal tiene 10 carbonos y esta es la menor enumeración para el doble enlace. Solo para aspectos aclaratorios, miremos cómo queda la enumeración de izquierda a derecha. Y miren qué posición quedaría el doble enlace en la posición 8, del carbono 8. O sea que la enumeración de izquierda a derecha no nos sirve en este caso. Y nos quedamos entonces con la enumeración de derecha a izquierda. Muy bien, ahora procedemos a nombrar cada uno de los radicales de alquilo sustituyentes. Y lo hacemos desde la derecha. Vemos que aquí en la posición del carbono 4 de la cadena carbonada principal
hay un grupo isopropil. Iso porque si este radical de alquilo se dividiera a la mitad, tendríamos dos partes idénticas. Y propil porque tiene tres átomos de carbono. Luego indicamos este radical como el 4-isopropil o isopropilo. Siguiendo por nuestra cadena carbonada principal, en la posición del carbono 5 tenemos un átomo de carbono, un radical de alquilo con un átomo de carbono, y ese lo indicamos como 5-metil. Continuando llegamos a la posición 6, donde nos encontramos con un radical que tiene tres átomos de carbono, 1, 2 y 3, y por tanto es un propil, y lo indicamos como 6-pil. Miremos que es diferente al isopropil, aunque tenga el mismo número de átomos de carbono. Luego, si continuamos por nuestra cadena carbonada principal, llegamos al carbono número 8 que tiene un radical de alquilo de un solo átomo. Por tanto, es otro metil y lo indicamos como 8-metil. Muy bien, ya identificados estos radicales de alquilo como sustituyentes, procedemos entonces a obtener el nombre. Primero lo hacemos por partes. O sea, vamos a identificar la raíz, el sufijo primario, el sufijo secundario, el prefijo primario y por último el prefijo secundario y después armamos el nombre completo. La raíz del nombre del hidrocarburo depende del número de átomos de carbono en la cadena carbonada principal. Como tenemos 10 átomos de carbono, la raíz es D. Ahora bien, el sufijo primario nos indica el tipo de enlaces entre los átomos de carbono. Como hay un doble enlace, vemos que este está en la posición número 2. O sea, el doble enlace lo forman los carbonos 2 y 3, pero siempre se indica el de menor posición o el menor localizador. Luego en el sufijo primario escribimos 2 y el término en, que nos indica que es un doble enlace. Y el sufijo secundario, recordemos que para todos los hidrocarburos es la terminación o letra O. Ahora bien, el fijo primario no hay, porque este solo aparece si tenemos un hidrocarburo cíclico. Y como prefijo secundario son todos los radicales o grupos sustituyentes presentes. Enumerados, pues ya están. Pero para escribirlos en el prefijo secundario se debe considerar el orden alfabético de la primera letra que compone el nombre de la raíz de cada radical. Por ejemplo, la M de metil, la P de propil. En el caso del isopropil, también en la P, no el iso, y la M de metil. Entonces, ¿cómo ordenamos alfabéticamente? Primero debe ir la M antes que la P. Y tenemos dos radicales de alquilo idénticos, o sea, 2-metilo, 2-metil, uno en la posición 5 y otro en la posición 8. Entonces, por tanto, como prefijo secundario escribimos 5,8 y utilizamos un prefijo multiplicativo di para indicar que son dos radicales de metilo o de metil. Escribimos 5,8 dimetil separados por una línea y luego separamos por otra línea la presencia o la aparición de los otros radicales de alquilo. Colocamos primero el 4-isopropil, aunque los dos sean propil, pues la diferencia en su estructura debe ser indicada y vamos a colocar primero el 4-isopropil por la menor enumeración que tiene, que es el 4, y luego escribimos 6-propil. Muy bien, y ahora procedemos a establecer el nombre completo, que es por tanto el siguiente: 5,8 dimetil, 4-isopropil, 6-propil, D2-eno. Pero esta última parte, pues digamos que no queda escrita de forma llamativa y coherente. Por tanto, este 2 lo pasamos delante de la raíz que es D y nos queda el nombre de la siguiente manera: 5,8 dimetil, 4-isopropil, 6-propil, 2-deceno. Y ese nombre es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial
y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.